Instalaciones que grabamos en diferentes lugares para poder compartir con todos ustedes estos espacios tan maravillosos que tenemos en este día de hoy. Bueno, vamos primeramente a disponer de poder tener este tiempo de la palabra de Dios. Gracias por toda esta amable audiencia, gracias por todas aquellas personas que se han inscrito nuevas en nuestro canal de Teoterapias, Sanidad del Espíritu, Alma y Cuerpo, que son predicaciones y conferencias. Gracias por todos los nuevos suscriptores en nuestro otro canal de UNBJTV, Manualidades Belleza en YouTube. Y gracias por todas las personas que nos acompañan en esta hora. Bueno, yo quiero darles la bienvenida a todas las personas que están presentes y los que nos conectan a través de las redes sociales. Muchas gracias por estar nuevamente entonces aquí esperando la prédica del sábado. Permíteme presentarme para algunos de ustedes quienes no me conocen. Yo soy Patti Ramos, soy conferencista, teoterapeuta y predicadora de la palabra de Dios. Y hoy vamos entonces a hablar un poderoso tema que ha estado muy pendiente también para compartir con todos ustedes aquí. Vamos hoy a hablar acerca de este importante tema, acerca de los jóvenes, los consejos para los jóvenes. Vamos a hablar acerca de la sabiduría en los jóvenes. Vamos a hablar acerca de cómo es que digamos, estos jóvenes son atacados por el enemigo. Vamos a hablar acerca de varias cositas que traje preparadas para todos ustedes. Y bueno, vamos sin más a comenzar con la palabra y con la prédica de hoy. El título de esta prédica es: querido jovencito, presta atención. Y este es el título, y el tema va a ser consejos para los jóvenes. Así que hoy nos vamos a dedicar a este tema tan importante y vamos a ver desde Proverbios capítulo 1 acerca de todo lo que la palabra de Dios aconseja a los niños, a los jóvenes. Mayormente habla acerca de los jovencitos, o sea, personas que están todavía pequeños y están creciendo. Cuando un niño ya cumple 7 años de edad, ya comienza a identificar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es el pecado, qué cosas debe hacer, qué cosas no debe hacer. Y es por eso que desde la etapa de los 7 años ya comienza podemos decir, una convicción de la vida en este niño, en esta niña. Y ya comienza este niño y esta niña a grabar actitudes, comportamientos, palabras, comienza a manifestar todo lo que se quedó grabado en su primera infancia, que es desde que nació hasta los 7 años. De los 7 años el niño se comienza a desarrollar hasta los 12 años, que ya podemos decir que todavía es un niño, y jovencito comienza desde los 12 hasta los 18, que ya es un joven. Y o sea, es decir, la preadolescencia, adolescencia, ya después de los 18 hasta digamos unos 40 años la persona es joven. No es que las personas de 50, 60 ya sean viejas, pues realmente hay personas que hemos visto que aún tienen 60 años y se conservan en perfecto estado físico y mentalmente muy jóvenes. Pero vamos a hablar hoy de una manera puntual acerca de los niños en la etapa de los 7 años hasta digamos los 18 años. Y pues si tú quieres aplicar esto ya que tienes 19, 20, también lo puedes hacer. Es decir, este tema es para todos. ¿Qué significa la palabra consejo? La palabra consejo significa con sabiduría, con guía y con conocimiento. Recordemos que la palabra consejo significa guía, saber, conocimiento. Entonces hoy vamos a hablar acerca de este tema tan precioso que traje para todos ustedes. Personas me preguntaban: Patti, ¿qué debo hacer con mi hijo que ha tenido episodios de rebeldía? ¿Qué debo hacer con mi hijo, con mi hija, que a veces manifiesta momentos difíciles, que se comporta de una manera grosera? Pues hoy lo vamos a mirar. Vamos a leer en primer lugar Proverbios capítulo 1:8 para que tengamos el texto base de esta palabra. Proverbios capítulo 1:8.
Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Proverbios 1:8. Dice la palabra de Dios 1:8. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la guía del Espíritu Santo. 1:8 dice así: consejos contra los falsos amigos. Estoy basándome en Proverbios capítulo 1, versículo 8. Sus enseñanzas te adornarán como una corona en la cabeza, como un collar en el cuello. Entonces, corona y collar. Ya en un momento lo voy a explicar. Querido jovencito, si los malvados quieren que te portes mal, no te dejes llevar por ellos. Tal vez te digan: ven con nosotros, ataquemos al primero que pase y quitémosle lo que traiga. Si se muere, que se muera y que se lo coman los gusanos. Matémoslos por el gusto de matar. Con lo que robemos, llenaremos nuestras casas y nos haremos ricos. Versículo 14 de Proverbios capítulo 1. Júntate con nosotros y juntos nos repartiremos todo lo que ganemos. Pero no lo hagas, jovencito o jovencita. No sigas su mal ejemplo, no dejes que te engañen. Tal parece que tienen prisa de hacer lo malo y de matar gente. Ningún pájaro cae en la trampa si ve que lo quieren atrapar. Pero estos malvados juegan con su vida y acabarán por perderla. Acabarán muy mal los que quieran hacerse ricos sin importarles cómo lograrlo. Acabarán perdiendo la vida. Y ahí sigue. Sabiduría para los jóvenes. Es bastante largo. La sabiduría se deja oír por las calles y avenidas, por las esquinas más transitadas y en los lugares más concurridos se le oye decir con insistencia: ustedes jovencitos sin experiencia, enamorados de su propia ignorancia, y ustedes jovencitos malcriados que parecen muy contentos con su mala educación, ¿seguirán siempre así? Y ustedes los ignorantes seguirán odiando el conocimiento. Háganme caso cuando los instruya, así compartiré con ustedes mis enseñanzas y pensamientos. Versículo 24. Yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Rechazan todos mis consejos y desobedecen mis regaños. Pues yo también me burlaré cuando estén llenos de miedo y se queden en la ruina. Será como si los arrastrara el viento o les cayera una tormenta. 28. Me llamarán y no les responderé, me buscarán y no me encontrarán. 29. Ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios, no siguen mis consejos, ni aceptan mis enseñanzas. Por eso recibirán su merecido, tendrán problemas de sobra, sufrirán consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta. Acabarán siendo destruidos por su necedad y por su poca atención. Pero los que me hacen caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo del mal. Terminé en versículo 33 del capítulo 1 de Proverbios, lo leí todo como para que tengamos una base de lo que vamos a hablar en este día. Entonces vamos a hablar acerca de estos consejos que nos da la palabra de Dios para nosotros podernos mover aquí en la tierra. Necesitamos la sabiduría. Ya di una prédica anterior que se llamó El regalo de la sabiduría. La puedes encontrar aquí en esta sección que se llama Prédica Servicio de los Sábados. Ahí está esa prédica acerca de el regalo de la sabiduría. Y hoy vamos a hablar acerca de que Dios tiene un plan con los niños y con los jóvenes. Muchas veces nosotros tratamos de echar como en saco roto la palabra de Dios, sobre todo los niños y los jóvenes. Los niños son más dóciles, los pequeños son más dóciles, más tienen más capacidad de entender la palabra de Dios. Cuando uno le habla a un niño, el niño adopta, asume, se corrige rápido. Por eso la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que esta instrucción habla de guiarlo, disciplinarlo, corregirlo, enseñarle, porque los niños no saben nada. Nosotros somos los maestros de esos niños. Nuestros hijos reciben nuestro primer ejemplo. Nosotros somos los primeros profesores de nuestros hijos. Así que cuando instruimos, enseñamos, corregimos, disciplinamos, esto dice la palabra de Dios, que aun cuando la persona creciera,
nunca se apartará del camino. Es decir, eso le va a quedar sembrado en su mente y en su corazón para siempre. Dios tiene un plan con los niños y con los jóvenes, porque a veces pensamos que Dios solamente utiliza personas adultas, pero realmente Dios puede utilizar todo tipo de personas, puede utilizar personas adultas, puede utilizar personas, puede utilizar niños, como lo hizo desde el Antiguo Testamento con muchos niños que fueron llamados desde el vientre. Como para tener un ejemplo, Jeremías desde el vientre fue llamado, también Samuel, profeta Samuel, llamado desde los 8 años, Dios lo llamó, 3 veces lo llamó. También vemos otros llamados, por ejemplo, que fueron apartados, como Sansón, que fue una persona que Dios lo miró y lo escogió para un ministerio, pero Sansón fue derrotado por un espíritu que él tenía demoníaco, que era de descontrol sexual. Ese demonio lo acabó, digamos que lo derrotó. Él no pudo vencer nunca esa debilidad que él tenía. También vemos que en el Nuevo Testamento está Juan el Bautista, que también fue llamado para que sirviera, para que tuviera un ministerio. Y vemos también en el ministerio de varios que fueron desde el vientre escogidos, desde el vientre apartados. Moisés también fue un niño apartado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también vemos que aún muchas personas, sobre todo enfatizo a Juan el Bautista, porque desde el vientre también fue escogido para evangelizar y preparar el camino de la venida del Señor Jesucristo a la tierra. Vemos entonces que estos llamamientos fueron desde el vientre, porque en Jeremías capítulo 1, vayamos a Jeremías capítulo 1 y leamos, como para que tengamos una idea clara de lo que estoy hablando. Jeremías capítulo 1, voy aquí a quitar un poquito de pinturita que quedó. Jeremías capítulo 1, veamos qué dice la palabra de Dios. En Jeremías, estoy leyendo la Biblia lenguaje actual. Jeremías capítulo 1. Veamos qué dice la palabra de Dios. Gracias, poderoso. Vayamos puntualmente al versículo 4 de Jeremías. Y dice así: Dios llama a Jeremías. Dios me dijo: yo te elegí antes de que nacieras, te aparté para que hablaras en mi nombre y todas las naciones del mundo. Es decir, que hablaras en mi nombre a todas las naciones del mundo. Le contesté: Dios Todopoderoso, yo no sé hablar en público y todavía soy muy joven. Pero Dios me tocó los labios y me dijo: no digas que eres muy joven, a partir de este momento tú hablarás por mí, irás a donde yo te mande y dirás todo lo que yo te diga. No tengas miedo, que yo estaré a tu lado para cuidarte. Desde hoy tendrás poder sobre reinos y naciones, para destruir o derribar, pero también para levantar y reconstruir. Luego Dios me hizo 2 preguntas. Jeremías, dime qué ves. Yo le respondí: veo una rama de un almendro, sus frutos son los primeros en madurar. Entonces me dijo: tienes razón, yo soy el primero en hacer cumplir mis palabras, pero ¿qué más ves? Le respondí: veo en el norte una olla hirviendo que está por volcarse hacia el sur. Entonces Dios me explicó. Entonces ahí, bueno, esta ya es otra parte, pero lo puntual del llamado de Jeremías llega exactamente hasta el versículo 7 al 9. Ahí leímos, entonces desde el 4 hasta el 9. En capítulo 1 de Jeremías vemos entonces este llamado de Jeremías. Fue llamado como un profeta porque Dios le dijo: hablarás por mí. Cuando Dios dice hablarás por mí, significa que le dará palabra a esa persona. Dios le guiará sus palabras para hablar. Se llaman profeta. La palabra profeta realmente significa una persona que tiene la voz de Dios. Entonces Dios llama a Jeremías. Y veamos entonces, en primer lugar, cómo nosotros podemos en este momento ya ir desglosando ya poco a poco este tema que nos ocupa en el día de hoy. Exactamente estamos hablando acerca de consejos
para los jovencitos y las jovencitas y los niños. Obedece a tus padres. En primer lugar, dice la palabra de Dios, que los mandamientos, Éxodo capítulo 20, 12 exactamente, habla acerca de obedece a los padres, porque este mandamiento quedó registrado en el Antiguo Testamento y nuevamente se reconfirma en Proverbios acerca de la obediencia a los padres. Es muy importante la obediencia a los padres porque de ahí depende que tú seas bendecido en todo lo que hagas y que tengas una larga vida. Vemos que muchos jóvenes han muerto, jovencitos y de muy poca edad, es decir, en sus edades jóvenes que deberían vivir, mueren porque han sido rebeldes, desobedientes a los padres, es decir, no los tienen en cuenta ni tampoco quieren obedecer la palabra que sus padres, digamos, les dicen. Entonces veamos acá, tengo estas florecitas y vamos a mirar entonces en Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. Dice la palabra de Dios, Éxodo 20:12. Por favor, vayamos allá y leamos a ver qué dice 20:12. Dice la palabra de Dios así, los 10 mandamientos, y en el versículo 12 puntualmente dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. No maten, no sean infieles en su matrimonio, no roben, no hablen mal de otra persona ni digan mentiras en su contra, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, su sirvienta, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Pero más adelante dice, quiero leer desde el 1. Dios le dijo a los israelitas, yo soy el Dios de Israel, yo los saqué de Egipto donde eran esclavos. No tengan otros dioses aparte de mí, no hagan ídolos ni imágenes que estén en el cielo y en la tierra o en lo profundo del mar. No se arrodillen ante ellos ni hagan cultos en su honor. Yo soy el Dios de Israel, soy un Dios celoso. Yo castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quienes me odian, pero trato con bondad a todos los descendientes de los que me aman y cumplen mis mandamientos. No usen mi nombre sin el respeto que se merece. Si lo hacen, los castigaré. Recuerden que el sábado es un día especial dedicado a mí. Durante los primeros 6 días de la semana ustedes podrán hacer todo el trabajo que quieran, pero el sábado será un día de descanso, un día dedicado a mí. Ese día nadie deberá hacer ningún tipo de trabajo, ni usted, ni sus hijos, ni sus hijas, ni sus esclavos, ni sus esclavas, ni sus animales, y ni siquiera el extranjero que trabaje para usted. Yo hice en 6 días el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansé. Por eso bendije ese día y lo declaré un día especial. Entonces en el 12, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre y así podrán vivir. Bueno, yo leí un poquito más, me extendí. ¿Por qué? Porque hay que leer los 10 mandamientos, porque a mucha gente se le ha olvidado que existen unos mandamientos. La palabra mandamiento significa órdenes, significan leyes, significan como unos comandos que nosotros debemos cumplir. Como cuando nosotros le damos órdenes al computador, le damos una orden, el computador tiene que obedecer esas órdenes. Entonces los 10 mandamientos realmente son las normas, las leyes, como los requisitos de Dios para que estemos bien. Para que estemos bien con Dios y con los demás. Realmente los 5 primeros mandamientos nos hablan de requisitos que cumplir con Dios, y los otros 5 mandamientos nos hablan acerca de los requisitos para relacionarnos unos con otros. Entonces vemos los 10 mandamientos. Puntualmente en el 12 dice, respeten, obedezcan a su padre y a su madre. Esto es clave, porque muchas tragedias de muchas personas han sucedido por la desobediencia a los padres. No es culpa de Dios,
muchos jóvenes sufren porque han sido desobedientes desde muy niños. Constantemente ha operado en ellos un espíritu de desobediencia que les tiene controlados y de alguna manera les insta o les invita a ser desobedientes, a ser indisciplinados, a mentir, a engañar, a defraudar a los padres, a desilusionar a los padres, porque esta palabra no viene en vano. Si hoy estoy predicando este mensaje, realmente es porque existe todo este tipo de desobediencia hacia los padres de parte de los hijos. Dice la palabra de Dios: respeta, escucha las enseñanzas, porque esto te traerá una recompensa. Creo que si nosotros nos hubiéramos dedicado mucho más a la obediencia a nuestros padres, muchas cosas que nos han pasado tan malas en nuestra vida las hubiéramos evitado, porque muchas tragedias y muchas cosas, aflicciones, conflictos, problemas, tristezas hemos tenido que vivir, porque muchas de ellas partieron de la desobediencia. Porque cuando un padre y una madre nos habla, es como si Dios estuviera muchas veces hablando a través de esos padres para guiarnos, porque recordemos que Dios es un padre y Él también habla. Y cuando nosotros tenemos un papá y una mamá, es como si directamente Dios pusiera su voz en ellos para guiarnos a nosotros. Por eso cuando nosotros tenemos hijos, podemos entender cómo éramos nosotros de hijos, porque cuando nuestros hijos se comienzan a comportar mal, nosotros recordamos que tal vez nosotros nos comportábamos así cuando nosotros estábamos pequeños o en la adolescencia, porque recordemos que de todo lo que sembremos vamos a recoger. Eso es inevitable, y a veces pensamos que los niños, ellos pueden hacer todo lo que ellos quieran y que esto no les va a traer consecuencias, pero vuelvo y lo reitero: los niños a partir de los 7 años ya tienen la capacidad de ir grabando, de ir memorizando, de saber, de tener ya la capacidad de ellos poder de alguna manera saber cuándo están actuando bien y cuándo están actuando mal. Eso es algo inevitable. Yo tengo por acá una bibliecita, voy a ver si la tengo acá. Es de los niños. Esta es la que yo le leo a mi hijo. Pues tenemos varios libros, y pues yo aquí tengo en esta Biblia, la voy a dejar por acá, dice: Dios cuida de mí, porque realmente Él es el que cuida de todos nosotros. La voy a dejar ahí como al fondito para que la tengamos presente y que los niños también vean que ahí hay una palabra para ellos. Entonces, no te dejes influenciar a que seas desobediente. Es decir, por eso hoy estamos hablando consejos contra los falsos amigos, porque hay muchos falsos amigos que se disfrazan de amigos, pero no lo son. Y es por eso que uno de los requisitos para que tengamos niños exitosos y bendecidos es enseñarles a obedecer, y a obedecer a la primera orden. No hay que hablarles 2, 3, 5 y 10 veces y cansarnos y fatigarnos diciéndoles lo que ellos ya saben que tienen que hacer, porque muchos niños son muy obedientes, y con solo la mamá los mira, ya ellos saben que están hablando mucho o que están haciendo algo malo. Solamente con una mirada de la mamá o el papá ellos ya saben. Muchas veces no es sino hablarle una sola vez al hijo o a la hija, decirle no hagas esto, y el hijo obediente o la hija obediente lo deja de hacer porque obedece. Pero hay otros niños que no obedecen, que no quieren. ¿Por qué? Porque recordamos que la desobediencia vino desde el huerto del Edén, donde Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer, y desde ahí entró ese pecado de desobediencia a Dios. Cada vez que nosotros somos desobedientes a Dios, se manifiesta en nosotros el pecado de la desobediencia. No te dejes influenciar. La palabra influenciar es cuando nosotros de alguna manera nos están arrastrando, nos están influyendo, nos están de alguna manera tentando a cometer una acción que va en contra directamente de Dios y aún en contra de nosotros mismos, porque recordemos que muchas veces nuestras decisiones de la juventud marcaron
muchas cosas de dolor en nuestras vidas por causa de que nuestros padres nos dijeron de pronto no te cases con ese hombre, no te conviene, no es para ti. O muchas veces la mamá le dijo al hijo, hijo, no se case con esa mujer que no te conviene, no es para ti. Y aún así este hijo, esta hija se casó, desobedeció y después fracasó y sufrió bastante por esa desobediencia, porque ya sus padres le habían dicho, no te conviene, no es para ti. Y aún así, aunque el hijo y la hija avanzó, después el tiempo mismo le dio la recompensa de su desobediencia, que fue el dolor, la tristeza y la desilusión de esa relación de la cual no quiso obedecer, que no era, que no se metiera ahí. No te dejes influenciar. En Romanos capítulo 12, vayamos por favor a Romanos 12, 22. Romanos 12. Vamos a leer a Romanos 12, 21. Vamos a ver qué nos dice ahí Romanos 12, 21. Hoy estamos hablando consejos para los jóvenes. 12:21 dice la palabra de Dios así: no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Triunfen con el bien el mal, pero la gente no triunfa haciendo el bien, sino que al contrario, a la gente le gusta mucho hacer el mal. Y a veces pensamos, ¿por qué las personas, si saben hacer lo bueno, toman la decisión de hacer lo malo? Por la desobediencia. Porque la palabra de Dios, aquí lo acabamos de leer en Romanos 12, 21, no se dejen vencer por las cosas malas, sino que ustedes venzan las cosas malas haciendo el bien. Pero esta palabra es como si nos hablaran al revés, es como si nos dijeran, vence las cosas buenas haciendo lo malo. Y es al contrario, vence lo malo haciendo lo bueno. Pero hay personas que hay que hablarles al revés para que entiendan. Es decir, entre más uno le dice a un niño, no hagas esto, el niño como que tiene más tendencia a que él quiera hacer eso. Y uno dice, pero este niño, ¿por qué si sabe que no debe hacer eso, lo sigue haciendo? ¿Por qué? Porque tiene una tendencia a la desobediencia. Es decir, no quiere obedecer. Eso es. O el joven también, porque esta palabra es para los niños y los jóvenes. Dice la palabra de Dios, no te dejes influenciar, no te dejes convencer, no te dejes vencer. Triunfa sobre el mal. No seas tú vencido por las cosas malas, sino triunfa tú haciendo el bien. Esa palabra es muy clave, porque me he puesto a analizar y por eso esta palabra viene hoy, porque no viene en vano. Me he puesto a pensar por qué personas que conocen la palabra de Dios, que saben hacer lo bueno, no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no quieren obedecer. Me pongo a pensar, ¿por qué los niños, todo lo malo que escuchan o que ven, se les queda grabado? Pero ¿por qué las cosas que son buenas no se les queda grabado y esas cosas sí no las repiten y las quieren tener? Porque siempre tenemos todos una tendencia a las cosas malas. Siempre me quedo pensando que, por ejemplo, a un niño yo le puedo colocar tres veces en el día una alabanza o una canción de la palabra de Dios. 3 veces se la puedo poner en el día, pero no se la aprende, no la memoriza. Pero si en el día yo le coloco a ese niño una canción mala del mundo, sí se queda grabada esa canción. Y me pongo a pensar, ¿por qué las cosas malas sí las graban y las cosas buenas no? Porque hay pecado de desobediencia. Y ustedes dirán, pero los niños no tienen la culpa. Pero el pecado y la desobediencia están en ellos. Por eso hay que enseñarles a obedecer, hay que enseñarles a no mentir, a no engañar, porque cuando un niño es mentiroso y es engañador y es desobediente, está muy enredado por el enemigo. Aunque sea pequeño, el enemigo lo tiene enredado. ¿Y qué hay que hacer? Desatar ese niño, hablándole la palabra y guiándolo a que tiene que obedecer, a que no tiene que mentir y que tampoco debe engañar. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto es muy clave porque esta es la palabra que hoy quiero puntualmente desarrollar para todos ustedes. Y es que nosotros tenemos que vencer.
nosotros no tenemos por qué ser vencidos de las cosas malas, sino que nosotros tenemos que vencer las cosas malas haciendo las cosas buenas. La gente no quiere este mensaje donde se le diga qué hacer. La gente quiere permanecer en el pecado y la gente quiere permanecer en desobediencia porque obedecer cuesta. Desobedecer no cuesta. Desobedecer es simplemente ir en contra de la ley de Dios. Es decir, es más difícil obedecer. Creo que si el ser humano, todo el ser humano de la tierra fuera obediente, no hubieran guerras en el mundo, no hubieran problemas, no hubieran enfermedades, porque la obediencia es clave para que tú y yo seamos bendecidos. Y si les enseñamos a nuestros niños y a nuestros jóvenes a obedecer, ellos van a evitarse muchas tristezas, muchas aflicciones, muchos problemas, muchos tropiezos, muchas calamidades, y se van a evitar perder mucho tiempo, porque cuando la persona desobedece pierde tiempo, porque al desobedecer va a haber un tropiezo y va a perder tiempo, obviamente. Por ejemplo, lo que acabé de explicar, como para no dejar esa nota ahí suelta. Si un padre y una madre le dice a un joven no te cases, o a una joven no te cases con ese hombre, con esa mujer que no te conviene, y el joven o la jovencita no obedece, se casa o se va a vivir o a convivir con una persona, se va en desobediencia y piensa que es que los padres son los enemigos, y eso pasa muy frecuente, y los hijos se vuelven contra los padres como enemigos porque piensan que es que los padres no quieren que él sea o ella sea feliz, y es al contrario. Lo que están evitando los papás es que cometa un error. ¿Por qué? Porque tal vez el papá y la mamá ya vivieron muy duras experiencias y ya tienen una vivencia, algo que ellos vivieron y les dolió, no quieren que sus hijos lo vuelvan a vivir. ¿Y qué hacen estos jóvenes? Se van de la casa rebeldes, se van en enemistad contra el papá y la mamá porque quieren vivir esa aventura, se quieren casar jóvenes o se quieren ir a convivir con una pareja que no les conviene, y el tiempo más adelante esos jóvenes, esas jovencitas vuelven a casa derrotados. ¿Y qué les toca hacer? Reconocer que el papá y la mamá tenían razón. Esto lo sé porque la voz de Dios en los papás tiene mucho poder. Y yo creo que si obedeciéramos más, nos hubiéramos evitado muchos problemas en nuestra juventud. Solamente con obedecer. Nos hubiéramos evitado tener que pasar situaciones complicadas y difíciles y perder todo ese tiempo que tuvimos que perder por haber tomado malas decisiones. El mal comportamiento, las pandillas, los grupos rebeldes, matar a otros es un pecado, es un delito. Robar o guardar cosas robadas en una casa, tener malos ejemplos, recibir malos ejemplos y enseñarle a otros los malos ejemplos, porque aquí estamos hablando de que si una persona te invita a hacer lo malo, tú di que no. Esta palabra es para los jóvenes, porque los jóvenes, como no tienen una personalidad muy desarrollada y no son constantes, la palabra constante significa que tienen una frecuencia, que ellos son así, sino que ellos fluctúan entre sí, el sí, el no, un día sí quiero, otro día no. Entonces son fácilmente dominados y son fácilmente manipulados, como el pulpo manipula con sus tentáculos. Asimismo, una mala amistad puede manipular a un joven que sea bueno, sacarlo de su casa y volverlo un pandillero, volverlo una persona que esté por las calles, involucrarlo en pandillas o en grupos rebeldes, o en drogadicción, o en alcoholismo, o en sicariato, o en, bueno, muchas situaciones delictivas que van a complicar la vida de ese joven, porque vemos que las calles están llenas de jóvenes. Mira que hay barrios, y esto ocurre en todos los países del mundo, que los jóvenes que están metidos en alguna cuestión ilícita son los que siempre están en las calles en las noches. Cuando la gente buena duerme, los que no son tan buenos están en las calles, en las aceras, en las esquinas, sentados en los parques. Ellos pasan toda la noche afuera de casa. ¿Por qué? Porque hacen cosas. Porque una persona, cuando es buena, a menos que esté trabajando en vigilancia
o que tenga un trabajo en una empresa que trabajan toda la noche, a menos que esté trabajando una persona, un joven que es bueno no tiene que estar fuera de casa en la noche cuando todo el mundo duerme. Y date cuenta que cuando toda la gente buena está en sus casas descansando, los que pertenecen a estas pandillas o grupos o que están metidos en algún tema que no es bueno, siempre ellos son los que están en las calles. Mayormente son jóvenes, hombres y mujeres jóvenes. No te dejes engañar, no desees hacer lo malo, no desees hacerte rico, porque muchas veces estos jóvenes quieren enriquecerse rápidamente y como trabajar cuesta, porque hay que pagar un precio, hay que sacrificarse para poder conseguir el sustento diario. Para uno poder tener un sueldo tiene que trabajar toda una semana o todo un mes para poder conseguir el sustento. Entonces muchas veces estos jóvenes quieren las cosas fáciles, no quieren esforzarse, entonces allí es donde surgen estas malas compañías y estos falsos amigos que los involucran en cosas ilícitas que no deben estar estos jóvenes. Y mira, las cárceles están llenas de jóvenes valiosos, porque todos los niños son valiosos, los jóvenes también. Y si vemos más adelante, estudiamos digamos, la conducta de estos niños o la conducta de estos preadolescentes y estos jóvenes, por qué cayeron ahí en esas cárceles o por qué están recluidos. Fue porque ellos no fueron direccionados, como dice la Biblia, instruye, corrige, enseña al niño desde pequeño, y aun cuando él crezca y sea anciano, nunca se apartará de la instrucción, del conocimiento y de lo que le enseñaste. Y como en muchas casas no habita la palabra de Dios, lo que habita es el licor, el cigarrillo, las fiestas, la música a todo volumen, las vulgaridades, una vida sin Dios, entonces todos estos niños crecen así, faltantes de valores y de convicción de un Dios al cual hay que temer. Nosotros todos los seres humanos debemos tener temor de Dios, temor a Dios, porque Él es amoroso pero es muy estricto. A Él no le gusta que nosotros pequemos. Los malvados juegan con la vida. Recordemos que cuando, digamos, un joven está metido en algunas cuestiones con otros jóvenes o está involucrado en temas diversos, los jóvenes que están metidos en el ocultismo, porque los jóvenes practican muchísimo ese tema de la oscuridad, porque ellos quieren experimentar y ellos quieren curiosear, ellos quieren conocer, ellos quieren indagar qué hay más allá y les gusta mucho lo prohibido, y es por eso que muchos de ellos han quedado captivos o capturados en diferentes religiones de satanismo, han quedado en, digamos, culturas donde les enseñan a ser opositores contra Dios. Muchos de estos jóvenes se vuelven ateos, no creyentes, por lo que han visto, por lo que han escuchado, que los influenciaron esas cosas que vieron y escucharon y los desviaron del verdadero camino. Muchos jóvenes están metidos en muchos temas de la nueva era, en muchos temas de sortilegios, de invocación de demonios, de cosas oscuras, y a ellos les llama la atención ese mundo porque como no tienen una convicción de un creador en su corazón, porque en sus casas nunca les sembraron eso, entonces ellos buscan en quién creer. Y muchas veces en lo que ellos creen no es de Dios, sino contrario, las tinieblas. Los malvados juegan con la vida y desean hacerse ricos y acaban por perder la vida. Muchos de estos jóvenes que están en las prisiones, y vemos que en los Estados Unidos mayormente salen muchas noticias donde jóvenes atentan contra otras personas desde muy corta edad. ¿Por qué? Porque como ya no es la misma, digamos, país capitalista y
futurista y proveedor que era Estados Unidos, ya no lo es, pero en tiempos antes, digamos unos años antes de que ocurriera todo esto del 2020, Estados Unidos era un país muy próspero y los estadounidenses, al tener tanta abundancia de tantas cosas y al ser tan bendecidos con un país tan hermoso, porque recordemos que toda persona quería entrar a los Estados Unidos, de American Dreams, del sueño americano, porque precisamente es un país muy hermoso donde había mucha abundancia. Ya no es un país tan hermoso ni tan abundante, por el contrario va en decadencia. Así que vemos que estos jóvenes estadounidenses, al tener tanta comodidad, comida, ropa, belleza en el país, abundancia de todo, jóvenes que desde los 14 y 16 años ya conducen su carro, comida en abundancia, mucha comodidad, entonces se acostumbraron a esa vida tan cómoda y se dedicaron al ocio. ¿Qué es el ocio? Estar todo el día pegado en una pantalla, gastando los ojos, gastando la energía, gastando los mejores años en una pantalla de televisión o de un computador, y de esos tiempos le daremos cada uno cuentas a Dios cómo fue que administramos el tiempo aquí en la tierra, porque dice la palabra de Dios que daremos cuenta de todo lo que decimos, de todo lo que hacemos, de todo lo que vemos, de todo lo que escuchamos. Entonces estos jóvenes, como se quedan tanto en el ocio, porque tienen tanta comodidad, los padres son ricos, no necesitan estos jóvenes salir a trabajar como de pronto en otros países, que los niños tienen que salir desde pequeños a comerciar algún dulce, confites, galletas o chicles para poder tener algo de plata y ayudar a la casa. En estos días con mi hijo Ezequiel estábamos en un lugar, en una bomba de tanquear gasolina, y pasaba un niño. Le pongo a ese niño por ahí unos 11 años y estaba haciendo bastante frío, estaba lloviendo, y el niño estaba con unos ojos muy tristes y traía una cajita llena de galletas. Y me dijo, niña, señora, me compra. Yo le dije, papi, yo le ofrecí unas monedas, se las regalé. Y era tarde, pues tarde digo yo para un niño estar en la calle. Digamos eran como las 9:30 de la noche y él estaba caminando por la calle solo. Yo estaba con mi hijo Ezequiel. Entonces le dije a mi hijo, mira, este niño no debe estar en la calle hasta ahora solo y vendiendo cosas y exponiéndose a que le hagan algo, otra persona adulta lo coja, se lo lleve, o muchas situaciones. Esa es la vida que le tocó a muchos niños y a muchos jóvenes, esa vida donde no hay comodidad, donde no hay dinero, donde no hay nada para decir yo vivo en holgura o en abundancia, sino que hay muchas familias que no lo tienen. No tienen dinero, no tienen abundancia, no tienen economía, entonces les toca a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos salir a caminar por las calles a vender algo. Entonces en Estados Unidos, ¿qué ocurre? Que como los jóvenes lo tienen todo, ellos se quedan en los muebles acostados viendo televisión o se quedan sentados en las computadoras gastando todo su día en la computadora y llenándose de basura, porque el internet es un basurero, que los niños son las víctimas de esos basureros, porque si un niño se queda todo el día en un computador, a través de los comerciales que lanzan le mandan basura, así sea que sean dibujos animados, pero a través de los dibujos animados vienen los subliminales, la música, y hay pantallazos que meten dentro de la publicidad, dentro de los canales de niños meten cuestiones de adultos. Entonces los niños son doblemente atacados mentalmente, psicológicamente, espiritualmente, y es por eso que vemos niños totalmente sumergidos en las pantallas, porque ellos se conectaron al mundo del internet y se desconectaron de los padres, de los familiares, de la palabra de Dios. Hay niños que ya no hablan nada de las cosas de Dios. Dios ha llamado a muchos niños a cantar, a predicar, a servirle, y estos niños están cautivos en esas pantallas, en ese internet, como si fuera la respiración. Ellos dicen que necesitan más,
más internet, más estar conectados. ¿Por qué? Porque se enviciaron, se convirtieron en esclavos del internet. Por eso es importante que cuando tú veas que tu hijo o tu hija se está sumergiendo en el mundo del internet, corta el internet. Porque o tienes una opción, o pierdes a tu hijo o a tu hija, o tú tomas una medida de cortar, porque es mejor cortar a tiempo y no después tener a un hijo, una hija que está totalmente esclavizado en el internet y que ya no puede salir nunca más de ahí, porque como eso son cadenas espirituales, y así como las personas toman licor, y así como las personas hacen diferentes cosas que son vicios, los casinos, jugar a los juegos de azar, el internet también es un vicio. Entonces vemos que hay muchas personas que ya cayeron en eso se llama la red. La red es una trampa donde hay una araña. ¿Cuál es la araña? La araña venenosa es el internet. Y la red, la trampa es estar todos conectados al internet, y cuando un mosco cae en una red de una araña no puede volver a salir porque queda pegado. Y los niños y las niñas y los jóvenes están pegados al internet porque cayeron en esa trampa. Entonces los malvados juegan con sus vidas. Y vemos que hay jóvenes que les gusta mucho el riesgo y a ellos les gustan los desafíos. Y vemos que hay jóvenes que juegan o hacen, digamos, algún tipo de deporte, se llama extremo, donde alguno de ellos en algún momento puede perder la vida. Ese bungee, que es como tirarse de unas alturas a través de algo elástico que se amarran. En el bungee jumping, exactamente como lo dice mi hijo Ezequiel, ese bungee es jumping, significa salto a través de algún elástico, y ellos se lanzan y muchos se han muerto porque el elástico se rompe y ellos pierden su vida en ese juego riesgoso. A otros les gustan las carreras en motos o en carros y pierden su vida en esas motos y en esos carros. A otros les gusta hacer equilibrios, montarse en puentes, hacer equilibrio y mirar si se pueden ellos pasar de un lado a otro haciendo el equilibrio. Muchos han perdido el equilibrio, han caído al abismo y se han matado. Otros intentan diferentes cosas. Ahorita me di cuenta que sacaron unos juegos en línea en Japón donde los jóvenes no duermen porque ellos están ya hipnotizados. Cuando una persona está hipnotizada es que quedó como atrapada en una hipnosis, que también viene siendo como, hazte de cuenta, como que quedó atrapado en un mundo espiritual donde ya no pertenece a este mundo, sino que ya es como un muñeco al servicio de ese juego que están jugando. Eso pasa mucho en Japón. La sabiduría llama a los jóvenes. Ningún joven, ningún niño puede decir que es que no les enseñaron, que no les dijeron, que no los corrigieron, porque la sabiduría está esperando por ti y por mí. De hecho, esta predicación, este mensaje es para los niños, los jóvenes y los adultos. Por eso es que tú ves que por ahí está Ezequiel, que lo viste por ahí. Nos encontramos en una de las locaciones que nosotros venimos a grabar algunos lugares diferentes. Entonces por ahí viste a Ezequiel que está, porque él también está escuchando este mensaje. Entonces la sabiduría llama a los niños y llama a los jóvenes, porque Dios quiere a los niños y Dios ama a los jóvenes también. A veces pensamos el niño no tiene arte ni parte en las cosas de Dios, pero estamos equivocados porque Dios tiene un plan muy grande con todos los niños. Vemos en la Biblia registrado que Dios llamó a los niños y que Dios llama también a los jóvenes. Entonces no podemos hacer caso omiso a este llamado. Vamos a ver cómo estamos aquí de tiempo. Vamos bien. Bueno, continúo. La sabiduría llama a los jóvenes por las calles, por las avenidas, por las esquinas. ¿Dónde están los jóvenes que no son sabios? En las esquinas, en las calles, en las avenidas, en las noches. Cuando la gente buena duerme, estos jóvenes están en las calles.
se paran en las esquinas, están por las calles y están por las avenidas, es decir, se están exponiendo a cualquier peligro en la noche, porque son jóvenes ignorantes, dice la Biblia en Proverbios capítulo 1, que ya lo leímos, versículo 8 al 33 que leímos. Los jóvenes ignorantes están malcriados y maleducados. ¿Por qué ignorantes? Porque la palabra ignorante significa que ellos ignoran, no saben la sabiduría, no la conocen. Y por eso es que como no conocen la sabiduría, no la saben, actúan así. Un hijo malcriado es un niño que se crió mal, con malos hábitos, mal lenguaje, malas actitudes, no fue dirigido, no fue cuidado, no fue amado, no fue instruido. Un hijo mal educado es que no fue bien educado, no se le enseñó las normas urbanas, no se le enseñó cómo comportarse en una casa cuando va de visita, no se le enseñó a comer en una mesa, no se le enseñó a respetar las cosas ajenas, no se le enseñó a respetar a los demás, a no ofender, a no herir a los demás. Entonces son dos cosas, el malcriado y el maleducado. El malcriado fue el que se crió sin ningún tipo de guía, y el maleducado es que nunca se educó. Entonces vemos que hay niños que son muy malcriados y otros muy maleducados, o tienen las dos cosas, son maleducados y malcriados, porque también vemos que es por la falta de guía. Los ignorantes odian el conocimiento y el saber. La palabra ignorante significa que no tiene conocimiento, pero no tiene el conocimiento, pero tampoco lo quiere. No lo busca y no ama el conocimiento. Yo le digo mucho a mi hijo Ezequiel, ama los libros, ama la palabra, ama todo lo que sea artístico, todo lo que sea dibujo, todo lo que sea pintar, todo lo que sea escribir, todo lo que sea donde él no tenga que poner su mente en la computadora, ni en estar conectado, ni en tener que depender del internet, porque ya sabemos que el internet es la trampa para la gente, todos los que son muy inteligentes. La gente que es muy inteligente se conecta poco al internet, a menos que lo necesite para trabajar, pero los que son ignorantes son los que caen como los moscos en la telaraña de la red. Entonces los ignorantes odian el conocimiento y el saber. Algunos jóvenes dicen, no puedo vivir sin el internet, pero tú naciste sin internet. Tú no naciste con un Wi-Fi, tú no naciste con una USB, tú no naciste con audífonos, tú no naciste con un computador ni un teléfono en tu cuerpo. Simplemente te acostumbraste a eso y eso es lo único que tú piensas que vale la pena, porque no tienes más nada. Pero hay muchas otras cosas, los deportes, salir al campo, salir a un parque, correr, caminar, leer. Las librerías, las bibliotecas, ahorita más que nunca están vacías porque ya la gente no lee los libros por estar conectada en las redes, por estar conectada escuchando basura, y ya la gente no está yendo a las bibliotecas. En estos días pasaban con mi hijo Ezequiel por una biblioteca totalmente vacía. Ya la gente no quiere ir a leer, ya la gente quiere sentarse y solamente recibir, o sea, es decir, escuchar y ver. Escuchar lo que dicen en internet y ver lo que hay en internet, pero no quieren tener que poner atención a un libro, porque realmente cuando una persona lee se vuelve mucho más educada, se concentra más y es una persona más sabia, pero depende de lo que vayas a leer también, porque hay libros que no convienen y otros que son muy buenos y otros que no son tan buenos. Entonces en Proverbios 12:1, haz el bien y vivirás. La palabra de Dios dice que si nosotros perseveramos en hacer las cosas buenas, vamos a vivir, pero si perseveramos en hacer las cosas malas, moriremos. Es inevitable morir. Y para finalizar, hacer caso a la enseñanza. Dice la palabra de Dios que de nada vale la riqueza. Instruye y enseña al niño que en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6. Entonces, aunque muchos jóvenes se han querido hacer ricos, es decir, ellos quieren ser ricos siendo muy jóvenes, y por querer hacerse ricos se han metido a pandillas, al narcotráfico, a hacer mulas, a llevar encargos,
se han metido al microtráfico, al macrotráfico, es decir, venta de estupefacientes, de sustancias. Se han metido en muchas cosas y ellos han pagado con su propia vida al tener que ir a una cárcel siendo muy jóvenes y han perdido toda su juventud, y cuando salen de la cárcel ya son adultos. Es decir, que no fueron sabios, fueron ignorantes, perdieron su vida, no tomaron buenas decisiones, les faltó sabiduría, y por eso es que yo quiero evitarle a todos estos niños y a estos jóvenes que me escuchan que tengan que vivir todas esas duras experiencias por causa de la falta de sabiduría. Dios está llamando a los niños en esta época, en este tiempo actual 2021. Está llamando a los jóvenes porque ellos tienen mucho que dar para Dios. Y una de las decisiones que debes tomar es, debes renunciar voluntariamente a ser un servidor de las redes sociales. Si tú quieres ser un gran siervo, una gran sierva de Dios, servirle a Dios de alguna manera y llenarte tú, tener una vida llena y plena, que verdaderamente tú puedas decir soy un joven, soy una joven feliz, tienes que aprender a despojarte de las modas. De hecho, la Biblia dice, no se dejen arrastrar, no se dejen influir, no se dejen moldear, no se dejen modelar por las modas del mundo. El mundo tiene muchas modas, pero no son modas que le agradan a Dios, son modas contra Dios, es decir, vestuarios, el pelo pintado de verde, de azul, de todos los colores, hombres que se maquillan las uñas de negro, cosas así por acá, bueno, en fin, muchas cosas. Esas son las modas del mundo, sin Dios. Pero Dios no quiere que tú te transformes en un payaso o en una payasa, sino que tú seas un niño, un joven y un adulto que siga siendo la creación de Dios hermosa, pero que le sirvas con sabiduría, no siendo un ignorante. La palabra ignorante significa una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Bueno amigos, este ha sido el tema, esta ha sido la prédica del sábado y el título, Consejos para los niños y los jóvenes. Un abrazo fuerte desde Colombia para todos ustedes. Habló Patti Ramos desde la Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, UNBJ, y los invitamos a que nos visiten en nuestro otro canal de UNBJ TV, Manualidades y Belleza, en YouTube. Un abrazo fuerte para todos ustedes, les amamos, les llevamos en nuestro corazón, y muchas gracias nuevamente por los comentarios, porque ustedes a través de esos comentarios avivan y fortalecen nuestra relación con Dios para nosotros seguir trabajando con ustedes. Un abrazo fuerte y los vemos en la próxima entrega de alguno de estos temas aquí en nuestros canales de YouTube. Besos y abrazos para todos. Habló para ustedes Patti Ramos.